Gracias, Dios, por tu misericordia, porque como bien lo dice este canto, es a precio de sangre, Señor. No fuimos rescatados ni por oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo, Señor. Era la única, Dios, que podía pagar nuestro rescate, Señor, por el pecado que estaba en nosotros, Señor. Y aquí estamos, Dios, Padre, agradeciéndote, Señor, por ese sacrificio supremo, Señor, con el cual pagaste todo, Señor. Nosotros ya no tenemos que pagar nada, Señor. Solamente, Dios, de un corazón agradecido, servirte, Señor, adorarte, Padre, venir a escuchar tu palabra, Señor, ser alimentados con ella, Señor. Por este ruego, Dios, que en esta mañana tú nos ayudes, que tú me ayudes principalmente a mí, Señor. Padre, hablar tu palabra en el espíritu correcto, Señor. Pero también permite que tu pueblo, Señor, esté en el espíritu correcto, Señor. Padre, que podamos ser receptores de tu palabra, Señor. Padre celestial, y tú nos bendecirás, yo tengo la certeza, no por el que habla, Señor, sino por el que escucha, Padre. Ayúdanos, Señor, y danos de tu santa palabra. Del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Voy a abrir la Biblia, si usted gusta abrirla conmigo, al libro de los Hebreos, el capítulo 12, el verso 24. En esta mañana voy a terminar ya el tema que comencé, que le titulé el misterio y la revelación de la sangre. Y bueno, lo hice por nuestro propio bien. Espero que usted algún día lo entienda. Si no lo puede entender ahorita, algún día el Señor se lo va a revelar. Y con esto termino. Este es el sermón número 10 de esta serie. Y dice el apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos: y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Oremos una vez más, Señor. Padre, aquí está tu palabra, Señor, la cual es Jesucristo en forma de letras, Señor, en forma de palabra, Padre. Te rogamos, Señor Jesús, que podamos, Dios, hablarla correctamente, Señor Jesús, y que, Padre, también pueda ser recibida correctamente en el corazón, Señor. ¿De qué serviría hablarla, Señor, si no habrá alguien que la reciba? Pero yo tengo la certeza que hay alguien, Señor, que la tendrá que recibir, Señor. Padre, por tu promesa, Señor Jesús, y por lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana todos. En tus manos estamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.
Mire, bueno, hemos hablado ya tanto de la sangre que nunca sería suficiente para hablar de ella, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas con las cuales ya quiero ir cerrando, al final voy a cerrar este tema, con las cuales quiero ir cerrando este tema es algo que el mensajero nos enseñó, y es que la sangre actúa como un cloro. Yo no sé si usted está identificado con eso, si ha leído los sellos, ahí el profeta abundó sobre eso. Y el cloro, bueno, hablando lo natural, usted sabe cuando una camisa es blanca, por decir algo, y se ensucia de alguna tinta, de algún colorante, usted puede usar el mejor detergente y va a quedar de todas maneras ahí una evidencia. Pero si usted toma esa ropa que es blanca y la sumerge en el cloro, la química del cloro tiene el poder para desintegrar aquella mancha. Y el profeta dijo, bueno, usted sabe, porque una mancha tiene que ser producida por algo. Dijo, bueno, y aquella mancha, ¿qué es lo que pasa con ella? Si cuando usted saca aquella prenda y ya no la tiene, dijo, el cloro la desintegra y la regresa a lo que era originalmente. Ahora, la sangre de Jesucristo es de la misma manera, no que sea un cloro literal, pero actúa como si fuera un cloro. ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesucristo? Desintegra el pecado. Pero no solamente lo desintegra, sino lo que lo regresa a aquel que es el autor original de eso. ¿Quién es? Satanás. Lo regresa a él. Pero bajo esta condición, una vez que el pecado ha sido confesado. Esa es la condición. Mire, voy a tomar algunas citas que habla el profeta, unas 2 o 3 sobre este asunto. En Dios ocultándose en la simplicidad y luego revelado en la misma, párrafo 409 y 410. Dice, pero Dios envió desde el cielo un cloro para el pecado. Era la sangre de su propio Hijo. ¿Quién es el propio Hijo? Jesucristo. Entonces, la sangre o el cloro, que es la sangre, no es la sangre de ningún ser mortal, es la sangre de Jesucristo. Y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, usted trate entonces de hallarlos. El color del pecado regresa a través de los mediadores y a través del tiempo hasta llegar al mismo acusador, Satanás. Porque recuerde, cuando hablamos de las dimensiones vimos que él es un personaje muy activo. Dice la Biblia, no que está acusando al borracho, a la prostituta, al drogadicto, al narcotraficante. ¿A quién está acusando? A los hermanos. Pero él está muy activo. Dice la Biblia que de día y de noche está delante de Dios apuntando con su dedo y diciendo, mira. Pero mire, aquí es precisamente donde el cloro de la sangre actúa. ¿Qué es lo que hace el cloro? Desintegra la mancha. Por eso Isaías dijo, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. ¿Y qué es lo que tiene el poder para volvernos blancos como la nieve o blancos como la lana? El cloro de la sangre de Cristo. Por eso, mire, mientras el pecado no ha sido confesado, Satanás tiene todo el derecho legal de estar yendo delante de Dios y decirle, mira. Y ahí está. Pero una vez que ha sido confesado, el Señor le dice, oye, ¿de qué me estás hablando? Mira, ¿qué cosa quieres que mire? ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo ya obró en su lugar. ¿No? Y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, entonces usted trate de hallarlo. El color del pecado regresa a través de los mediadores y a través del tiempo hasta llegar al mismísimo acusador, Satanás, y ahí permanece sobre él hasta el día del juicio. ¿Y qué sucede con el Hijo? Él llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el Padre. ¿Qué es lo que hace? ¿Que el compañerismo con Dios se rompa?
lo mismo que lo hizo en el principio. ¿Qué fue? Fue el pecado. ¿Qué fue lo que hizo que el compañerismo entre Dios y el hombre se perdiera en el huerto del Edén? Fue el pecado. ¿Y qué es lo que hace que hoy en día el compañerismo se rompa entre Dios y el hombre? Exactamente la misma cosa. Por eso dice el profeta, ¿qué sucede con el Hijo? Él llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el Padre, parado en el otro lado del abismo, sin ningún recuerdo de pecado en su contra. ¿No? Bueno, no los veo convencidos. Y hermanos, es mejor que lo crean por su propio bien. Porque entonces, ¿cómo piensa pararse delante de Dios? ¿Por qué? ¿Por su personalidad? ¿Por qué? ¿Cómo piensa? Solamente por esto. No hay otra cosa. La mancha de ninguna manera se hallará en el cloro. Entonces está libre. Aleluya. Por eso, mire, el perdón primero se cree, pero después se siente. Es igual como el cloro. La tinta jamás puede volver a ser tinta porque ha sido quebrantada y regresada a su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha sido sumergido dentro de él, un hombre o una mujer han sido sumergidos en la sangre de Jesucristo. Eso termina con todos los síntomas del pecado. Y todas las moléculas de pecado regresan al diablo y ahí permanecen sobre él hasta el día del juicio, donde su destino eterno será echado al lago de fuego. Entonces el abismo queda cerrado y jamás será recordado. El hombre entonces se encuentra justificado como hijo de Dios. En el cuarto sello, párrafo 31. Yo creo que el pecado será totalmente desintegrado. Y cuando es confesado sobre la base de la sangre de Jesucristo. ¿Cuál base? Y si uno la elimina, ¿qué? Es como dejar caer una tinta negra en una tinaja de cloro. La desintegra a sus químicas, volviéndola a su condición original. Ven, así es la manera que lo hace la sangre de Jesucristo. En el séptimo sello, párrafo 3. Mire, yo solamente tomé unas muestras, porque de hecho el mensaje está lleno de esto, y las quise tomar de los sellos hacia acá. No que yo crea que antes de los sellos no está inspirado. Para mí, cada sermón del profeta de Dios está inspirado. En el séptimo sello dice el profeta, le doy gracias a él por Jesucristo. Si no lo hubiera enviado a él para hacer la propiciación por nuestros pecados, todos estaríamos en un gran lodazal de pecado, sin ninguna esperanza. Pero por su gracia, su sangre limpia todo pecado. Igual como fue con la gotita de tinta en la tina de cloro. Jamás se puede hallar la tinta. Cuando nuestros pecados son confesados, son echados en la sangre de Jesucristo y jamás serán recordados. Dios se olvida de ellos, nunca fueron cometidos, y mientras esté presente allí ese sacrificio. O sea, la sangre no siempre va a estar vigente. Mientras esté presente allí ese sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de Jesucristo. El cuerpo mismo de Jesucristo que fue entregado en sacrificio como expiación por nosotros. Entonces eso es todo. Eso es, ven, ya no somos pecadores sino cristianos por la gracia de Dios. Recuerden, quizá y nosotros mismos estaríamos tan malos a como siempre fuimos, pero vean, la gracia de Dios ha aparecido a nosotros y eso es lo que nos ha hecho lo que somos hoy, hermanos y hermanas cristianos. En el sermón Dios ocultándose en la simplicidad, predicado el 12 de abril de 63, párrafo 265. Dios toma a un pecador humilde y lo lava con su sangre. ¿Con qué lo lava? Con su sangre. Y deja caer ese pecado confesado al cloro, el blanqueador de la sangre del Hijo de Dios.
y coloca su propia vida en ese hombre por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hermano, con toda esta evidencia, no hay manera de negar la sangre literal del Señor Jesucristo. ¿Cómo? A estas alturas, ¿cómo? Pero mire, yo creo que más bien ha sido un mal entendimiento de lo que dijo el profeta. Porque yo una cosa estoy cierto. Mire, el hermano Branham nos dijo, si la Biblia se contradice, no merece el papel ni la tinta con la cual fue escrita. Y mire, aquí uno tiene que llegar al mismo punto. Si el mensaje se contradice, no merece la cinta, ni el MP3, ni donde quiera que usted lo tenga para escucharlo. Uno tiene que llegar a esa determinación. Mire, por eso la falta del entendimiento de la gente hace que encuentre una cosa aquí que aparentemente contradice a esta. Mire, yo soy un creyente de la Biblia, yo no soy un detractor de la Biblia, soy un creyente. Pero yo he encontrado, no sé si ya los dije en alguna ocasión, más de 5 versículos de la Biblia, 105, no 5, más de 105 versículos en la Biblia que dice una cosa aquí y acá dice otra distinta. Y yo se los puedo mostrar. Se los puedo mostrar. Aquí los tengo. Mire, usted cheque esta escritura con esta. ¿Por qué dicen distinto? Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre será verdadero. Dios siempre será veraz y yo seré mentiroso. Eso es lo que dijo Pablo. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué es lo que produce que yo? Bueno, es mi falta de entendimiento. Porque a veces uno quiere ver la Biblia y el mensaje por medio de la mente natural y no a través de la revelación del Espíritu Santo. Eso hace la diferencia. Por eso el profeta dijo, usted no lee la Biblia como leer el periódico de todos los días. Por eso tampoco deberíamos de usarla como una terapia para dormir. Si vamos a abrir la Biblia, si vamos a leer el mensaje, tenemos que escucharlo o leerlo con el respeto que se merece, porque es la palabra inspirada de Dios. Ahora, y mire, yo sería deshonesto si solamente le planteara a usted, como lo he hecho a través de estos 9 sermones anteriores, alguna cita, y porque no conviene a mi creencia, le escondiera otra aquí. No, esto no lo digo porque eso yo ya no lo creo. Lo que yo crea o deje de creer, ¿qué tiene que ver? Lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. ¿Ve? Por eso, mire, yo creo que aquí es donde está el meollo del asunto. Por eso lo dejé hasta el final. ¿Cómo es que el profeta lo dijo? Y aquí yo se lo voy a leer lo que el profeta dijo. Yo no se lo voy a esconder. Aparentemente, para justificar que hoy en día no hay sangre, es que el profeta dijo que la palabra llegó a ser sangre. Y eso la convierte en la palabra sangrante o ensangrentada. Bueno, comencemos. En el tercer sello, en el párrafo 110, dice: la verdadera sangre humana, hablando en términos humanos, llegó a ser encarnada. La verdadera sangre humana, le repito, hablando en términos humanos, llegó a ser encarnada. Dios, sin el sexo, virgen, el nacimiento a través de la Virgen produjo eso. Ahora, la palabra de Dios, la promesa, llegó a ser sangre y se encarnó en la persona de Jesucristo, el Salvador. Tenía la sangre de toros, carneros y demás. Eso es verdad. El profeta dice que la palabra de Dios, la promesa de Dios, llegó a ser sangre. ¿Eso dónde contradice a la Biblia? En ninguna parte. Yo mismo lo repito. La palabra de Dios llegó a ser sangre.
En el cuarto sello, párrafo 286 y 287. El jinete misterioso, noten bien lo que hace. Se opuso, rechazó arrepentirse y volver a la original sangre palabra. Mire, la unión de estas dos palabras, sangre palabra, parece que ya la sangre desapareció y que ahora es la palabra. Pero el profeta no está diciendo eso. O sea, no está diciendo que la sangre haya desaparecido para convertirse en palabra. Ahora, porque fue al revés, ¿la qué? La palabra se hizo sangre, es lo que el profeta nos acaba de decir. El jinete misterioso, noten bien lo que hace, se opuso, rechazó arrepentirse y volver al original sangre palabra. La palabra llegó a ser carne y sangre. ¿Ven? Él rechazó volver a ella, es anticristo, la verdadera novia de la palabra. Él está opuesto a la verdadera novia palabra. Él toma su propia novia, él está opuesto a esta verdadera novia. Y él toma su propia novia y la acerca a sí mismo como una forma de religión llamada credos y dogmas. ¿Ven? Ahora, dice el profeta, y ahora al contemplar la novia santa, él está en contra de ella, o sea, Satanás. Pero él forma su propia novia llamada anticristo, por medio de enseñanzas anticristo, las cuales están en contra de Cristo. Y ven cuán astuto es. Y ahora, en lugar de tener la unidad del amor controlando la adoración bajo la sangre, él tiene una denominación. En vez de tener la palabra, él tomó credos, dogmas y demás cosas. En la unión invisible de la novia de Cristo, párrafo 273 al 274. ¿Qué es pecado? Pecado es incredulidad. ¿Incredulidad a qué? A la palabra. Incredulidad a Dios, que es la palabra. Pura, no inadulterada. Aquí está el meollo. Porque ¿cuánta gente le puede aplicar a usted la escritura? Es que usted es un incrédulo. Yo quiero decirle algo. Yo creo todo lo que la Biblia dice y todo lo que el profeta dice. Lo que sí no creo es la interpretación mal colocada o el sesgo que alguien le quiera dar a la Biblia o al mensaje. No estoy obligado a creerlo. ¿Ve? Por eso dice, pura, no adulterada, oh aleluya, partiendo pronto para los cielos, amén. Estando preparados, piénsenlo. Sus vestiduras lavadas por el agua de la palabra ensangrentada. La palabra llegó a ser sangre. La palabra sangró por usted y usted está lavado en la palabra ensangrentada. La palabra ensangrentada. La vida de Dios en la palabra, y la palabra sangró por usted para que usted pudiera ser salvo de la inmundicia de estas prostitutas y ser limpiado y santificado por el lavamiento del agua de la palabra, y hace que su mente y su corazón permanezcan en Dios y en su palabra. En cosas que han de ser, párrafo 62. En un lugar perfecto, llamándolos a ustedes a una perfección, y ustedes tienen que ser perfectos para llegar allá. La Biblia así lo dice. Jesús dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y es un reino perfecto. Así es que debe de ser una gente perfecta la que va. Porque ustedes tienen que pararse y casarse con el Hijo perfecto de Dios. Y ustedes deben de ser una novia perfecta. Así que ¿cómo pueden ustedes hacerlo? A través de algo más, sino por la perfecta palabra de Dios, la cual es las aguas de separación que nos lava de nuestros pecados. Amén, correcto. La sangre de Jesucristo. Piénsenlo. La palabra ensangrentada, goteando, amén, la sangre, la palabra de Dios sangrando, sangre para lavar a la novia para que entre. Yo le pregunto, en algunos de estos textos que yo acabo de leer, ¿el profeta dice o insinúa que ya no existe sangre?
Por eso, cuando el profeta dice que la palabra se hizo carne y sangre, eso es verdad. Mire, y le voy a citar una escritura que el profeta la citó infinidad de veces. San Juan 1:1 y San Juan 1:14. Ahora, el asunto está, mire, San Juan 1:1 comienza diciendo, en el principio era el verbo. El asunto es que en inglés no dice verbo, dice palabra. Y el profeta lo toma en los propios términos. Se lo voy a leer como el profeta la leería. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué es la palabra? Dios mismo. Pero en el verso 14 nos dice que la palabra, ¿qué pasó con la palabra? Se hizo carne. Y no solamente se hizo carne, sino que se hizo sangre. Entonces, todo lo que el profeta dijo en estas últimas citas que le acabo de leer va en línea y cuadra perfectamente con lo que dice la Biblia. Por eso Pablo dice en Hebreos, el capítulo 2, el verso 14, así que por cuanto todos los hijos, ¿quiénes? Usted y yo. Así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, Él, quien Él, la palabra, participó también de lo mismo. Por eso, Dios, para redimirnos, no podía venir como un ángel, como un ser celestial. Tenía que hacerse uno de nosotros. Y mire, Dios no se hizo carne cuando Él vino en la persona. No, Dios no se hizo carne la primera vez cuando vino en la persona de Jesucristo. Él ya se había hecho carne en Génesis, cuando vino delante de Abraham. Y no solamente estuvo con él, platicó con él, comió con él. Un espíritu no puede comer. Pero entonces uno decía, ese era el momento propicio. Si ya era Dios hecho carne, ¿por qué Él mismo no padeció ahí? Fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Porque Dios tiene leyes en su palabra que son inquebrantables. Dios ha revelado su palabra, Dios ha revelado su palabra de tiempo a tiempo. Dios esperó, porque en su mente estaba que una virgen concebiría y pariría a un hijo. Por eso Él tuvo que hacerse carne y sangre, porque Él era el pariente redentor. Un ángel no es nuestro pariente. Él no nos entiende a nosotros. Él es un ser celestial, pero no un ser humano. Por eso Él tuvo que probar carne y sangre. Tuvo que venirse a ser uno de nosotros, porque había una ley que así lo decía. Por eso, mire, el jueves hablábamos ahí en Azotlán, lo que Job dice, que el hombre nacido de mujer tiene dos cosas: es corto de día y lleno de sinsabores. La Biblia dice en Gálatas 4, mas cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo, ¿qué? Nacido de mujer. Entonces Jesús tenía que cumplir la escritura de Job. Él pudiese haber durado 100 años. Pero ¿por qué su vida tuvo que ser cortada a los 33? Porque Él tenía que ser corto de días. ¿O no? Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. Que llegándose el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo nacido de mujer. Pero Jesús no nació de mujer, hermanos, solamente por querer nacer. Dice Él conforme a la ley, o sea, conforme a la profecía, conforme a la palabra. Porque había tipos y sombras que Él estaba cumpliendo. ¿Usted cree que vos aparece solamente por casualidad en la Biblia? ¿Cree que Noemí aparece por casualidad? ¿Cree que Ruth aparece por casualidad? Así como vos se convirtió en el pariente redentor para Ruth, una gentil. Pero ¿qué pasó?
Noemí, la iglesia judía, la tuvo que estar instruyendo. Por eso Pablo también dice en Gálatas que la ley fue nuestro ayo. ¿Quién es nuestro ayo? Nuestro maestro, nuestro instructor, para guiarnos ¿a dónde? A Cristo. Porque fue Noemí aquella que fue guiando a Ruth paso a paso hasta llegar a una completa redención. Dios, por eso, este mensaje no podía estar completo sin que el profeta de Dios revelara los tipos y las sombras. ¿Qué tipificaba Noemí? La iglesia ortodoxa judía. ¿Qué tipificaba vos? Jesucristo. ¿Qué tipificaba Ruth? La novia. Mire, y aún los tipos son tan perfectos. El profeta dijo que había otro más cercano todavía que vos. Dijo el profeta, ese fulano representaba al diablo, pero él dijo, yo no puedo redimirla. ¿Cómo el diablo puede redimir? Ni siquiera él puede redimirse a sí mismo. ¿Cómo puede redimir a alguien más? Por eso se requería un pariente que viniera, como dijo Pablo, conforme a la ley. ¿Qué decía la ley? Que tenía que ser nacido a través de una virgen. Por eso Dios no se atrasa ni se adelanta en sus tiempos. Por eso, la palabra, según San Juan 1:1, en el principio era la palabra. Esa palabra vino, escuche, no se hizo solamente carne, sino que se hizo sangre. Para cumplir lo mismo, la escritura que dice Pablo en Hebreos 2:14. Por cuanto nosotros participamos, pero nosotros venimos por medio del pecado. Por eso él tenía que esquivar eso, el pecado original, si no hubiese sido un mortal como usted y como yo. Mire, y ahorita voy a ver algo, porque a veces también dicen, bueno, Jesús era Dios cuando él era bebé. Solamente pregúntese eso. Esto ahorita lo vamos a ver. ¿Qué sangre corría por las venas de Jesús? ¿La sangre de María? ¿La de José? Entonces, ahora, mire, las citas anteriores no anulan que haya una sangre literal, sino al contrario, lo confirman. Y esa sangre no es sangre humana, sino la sangre de Dios. El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, el capítulo 20, verso 28, algo muy importante. Mire, yo le voy a leer la versión de la Biblia. A veces tomo otras versiones porque lo dicen más claro, pero en la Biblia le voy a leer de la nueva versión internacional. Mire, escuche cómo dice, Hechos 20:28. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Que él, escuche, está hablando de la iglesia ¿de quién? De Dios. Cuando el apóstol Pablo usa el pronombre personal él, ¿a quién se estará refiriendo? A Dios. Para pastorear a la iglesia de Dios que él, Dios, adquirió con su propia sangre. ¿Cómo? ¿Dios tiene sangre? Eso es lo que el apóstol Pablo nos acaba de decir. O sea, que Dios adquirió a su iglesia por su propia sangre. ¿Es verdad? Entonces, mire qué cosa. Si Jesús fue el que vino a pagar nuestro precio, de acuerdo a la Biblia, la sangre que corría por las venas de Jesús no era sangre judía, ni era sangre gentil, era la sangre de Dios. Ahora, si Jesús llegó a ser Dios hasta que fue bautizado, ¿en qué momento le hicieron una transfusión de sangre? La sangre que corría por las venas de Jesús era la misma sangre
que se comenzó a formar, escuche, ni siquiera cuando nació, sino cuando Dios habló su palabra en el vientre de María. María, como cualquiera de nosotros, era un ser humano. Ella escuchó la palabra primeramente en la matriz de su espíritu, lo cual es la mente. Y ella, como cualquiera, escuchamos algo y lo razonamos. Ella quiso razonar y dijo: Señor, ¿cómo serán estas cosas? Mire, Dios no le tenía que dar una explicación. Aunque quiero decirle, el profeta dijo él que para él era más misterioso el nacimiento natural que el nacimiento por creación. El ángel, cuando ella dijo: Señor, ¿cómo serán estas cosas?, le dijo: mira, María, el Espíritu de Dios hará sombra sobre ti y eso es todo. Tú ya no te preocupes de lo demás. Tú tan solo recibe que esta palabra baje de la mente al corazón, que de la matriz del Espíritu, donde se comienza a formar un bebé, que de aquí no la abortes, no la deseches, sino, usted dice aborto, eso es. El profeta, ya lo vimos en una ocasión, vez tras vez dijo que la mente, su mente, esta es la matriz de nuestro espíritu. ¿Y dónde se concibe una criatura? En la matriz. María primeramente tuvo que recibir esa palabra en su mente, y allí estaba entre la razono y la desecho, o la creo y la dejo pasar a mi corazón. Mire, como en ella había fe para creerlo, ¿qué tal si María se hubiese rehusado a creer aquello? ¿Qué hubiera sucedido? Nada. María se regresa al pozo igual, o del pozo igual que como vino. Pero cuando de la matriz de su espíritu, de su mente, ella lo recibió. Y mire, cuando ella preguntó: ¿cómo serán estas cosas, Señor?, ella todavía lo tenía aquí. Cuando el ángel le dijo: María, no te preocupes, no tienes que hacer nada, solamente creerlo, solo cree, eso es todo. Cuando María dijo: he aquí tu sierva. ¿Qué es la palabra he aquí? Estoy a tu disposición. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Cuando ella dijo eso, la palabra que la estaba razonando en la mente, de la mente bajó al corazón y del corazón al vientre. Eso fue, mire, por eso Satanás, él va a la paralela con Dios. Eso fue lo que él hizo en el huerto del Edén. Claro, él no puede crear nada, pero él sabía que si Eva tan solo podía recibir en la matriz de su espíritu la mentira que él estaba contando, lo demás era lo de menos. Cuando Eva lo recibió en la mente y lo creyó a la mentira del diablo, lo demás fue cuestión de tiempo. Y a su debido momento nace Caín. Por eso Dios, en su palabra, Él dijo que usted y yo somos adquiridos por la sangre de Dios. No de un judío ni de un gentil, no de un rabino judío, no de un profeta judío, no de un filósofo judío, de Dios. Espero que eso quede lo suficientemente claro en nuestros corazones. Y mire lo que dice el profeta: el tiempo de la siega, párrafo 267. Hay muchas citas de esto, pero solamente voy a tomar dos. Ahora, Jesús no era la sangre de un judío ni de un gentil. Él era la sangre creada por Jehová mismo. Él era la sangre de Dios. La Biblia dijo: nosotros somos salvados por la sangre de Dios. ¿Dónde dice la Biblia esto? Hechos 20:28. No por la sangre de un judío o la sangre de un gentil, eso sería todo sexual, pero esta era la sangre de Dios. Eso le pone fin al argumento que si Jesús era Dios o no era Dios cuando nació. Hermano, el profeta dijo en tiempo de unión y señal que los magos de Oriente eran judíos. ¿Por qué digo esto? Usted y yo como gentiles adoramos cualquier cosa.
Deje usted que se transmine el agua y ahí ya la van a encontrar la forma de una virgen y dentro de 5 minutos está lleno de veladoras y la gente persinándose y cuánta cosa. Esa es la naturaleza gentil. ¿Usted le va a dar una cosa como esa al judío para que la adore? Porque ellos desde niños han sido instruidos que no deben de adorar otra cosa sino a Dios mismo. Entonces, ¿me quiere decir usted que los magos de Oriente estaban adorando a un bebé? Estaban adorando a Jehová en pañales. Eso fue lo que dijo el hermano Branham. Dijo, era Jehová jugando a la canica. ¿Qué le parece? Bueno, ya ni se usa eso prácticamente, pero eso era. Dijo el profeta, era Jehová en la carpintería. Jehová en la carpintería todavía no estaba bautizado, quiero decirle. Porque fue a partir que él se bautizó cuando comenzó su ministerio, no antes. Entonces, ¿era Jehová o no era? Para negarlo, uno tiene que negar medio mensaje, hermano. ¿Era Jehová llorando en la cuna? ¿Era Jehová jugando? ¿Era Jehová trabajando? ¿Qué le parece? Y eso, mire, por eso un profeta de Dios nunca lo va a sacar de la palabra, lo va a llevar a la palabra. Aun cuando nosotros eventualmente no entendamos ciertas cosas y no tenemos que entenderlas. Mire, yo por muchos años creí lo que el profeta dijo, que somos salvos por la sangre de Dios, aun cuando yo no lo había leído en la Biblia. Pero yo sabía que si él dijo que la Biblia dice, es porque la Biblia dice. Y aquí está. En una exposición de las 7 edades de la iglesia, en la edad o en la revelación de Jesucristo, párrafo 118 al 119, dice el profeta: la palabra lavado en realidad es libertado. O sea, Apocalipsis 1:5, lo vimos la semana pasada. Nos ha lavado con su sangre, dice. La palabra lavado en realidad es libertado. Nos ha libertado de nuestros pecados por su sangre. Y luego dice el profeta, ¿no es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso? ¿Tiene usted mente espiritual? Entonces, para creer y entender eso se necesita, ¿qué? Mente espiritual. Pero, ¿lo discernió usted? Fue su propia sangre que nos libertó completamente de nuestros pecados. No fue sangre humana, fue la sangre de Dios. Pedro la llamó la sangre de Cristo en una de sus epístolas. Pablo la llamó la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque en la versión que yo tengo en 1909 dice que es la sangre del Señor. Por eso yo leí la versión nueva internacional, porque dice la sangre de Dios. Para mí es lo mismo, de todas maneras, solamente que aquí está más claro. Dice, Pablo la llamó la sangre del Señor y la sangre de Jesús. No son 3 personas, sino una persona. Ahí está nuevamente esa revelación, un solo Dios. Aquel Jehová Dios omnipotente bajó y se hizo un cuerpo por medio del nacimiento virginal y moró en él, para que pudiera ser la sangre de Dios la que nos libertarnos completamente de nuestros pecados y nos presentara sin mancha delante de sí mismo con grande alegría. Y luego dice el profeta, ¿desea usted un tipo en el Antiguo Testamento? Volvamos al huerto del Edén. Cuando la primera noticia llegó a la gloria de que el hijo Adán se había perdido, dice el profeta, ¿mandó Dios a un ángel? ¿Mandó un hijo? ¿Mandó otro igual como nosotros? No. Él mismo vino para redimir a aquel hijo perdido. Mire, yo espero que estas palabras, hermano, mire, yo sé que a veces usted no entiende no quise de esa manera. Yo sé que a lo mejor usted no entiende el por qué estoy diciendo estas cosas, pero basta que usted salga un poquito por allá y escuche. Por eso con esto que estoy diciendo no estoy dando
golpes al viento. Le vuelvo a repetir lo que el profeta dice. No, él mismo vino para redimir a aquel hijo perdido. Aleluya. Dios no confió su plan de salvación a otro. Solamente confiaba en sí mismo. Escuche. Dios no confió su plan de salvación a ningún otro, sino que él mismo vino. Pero Dios sí confió su plan de restauración a otro. ¿Me explico? Usted dice, ¿y eso de dónde lo saca? Hechos 3:21. Porque es necesario que el cielo retenga. ¿A quién? A Jesús. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. A la verdad Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Entonces yo le pregunto, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mi teología, de acuerdo a la Biblia, ¿Dios le confió la restauración a otra persona, sí o no? Eso fue lo que Jesús dijo. La redención, Él no se la confió a nadie. Porque primero tiene que pagarse el precio para después reclamar. El sacrificio de Jesús compró, pero la restauración reclama. Usted dice, es así, claro. Cuando Abimelech tomó a Sara y la quería hacer su esposa, mire, Dios mismo, qué cosa, vino y le dijo a Abimelech, Abimelech, restáurale, regrésale la esposa, porque es esposa de otro. ¿Qué fue la restaurar? Reclamar. Se la vas a tener que regresar, si no eres hombre muerto. ¿Qué dijo Abimelech? Señor, sí, así es, no estoy jugando, lo vas a tener que hacer, o se la regresas o eres hombre muerto. Escuche, esa es la restauración. Restáurale la esposa, Abraham. La redención, no había nadie, ni un ángel, ni un querubín, ni un serafín. ¿Por qué? Porque primero se tenía que pagar el precio para. ¿Cómo puede usted ir a menos que se lo robe? ¿Cómo puede usted ir por un producto si antes no paga el precio? Cuando usted tiene el producto, es porque antes ya pagó el precio. Jesús vino a pagar el precio de nuestra salvación. Pero escuche, Pablo dijo que nosotros tenemos las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Es el pago inicial, es el enganche. Por eso, por el sacrificio de Jesús, nuestras almas están redimidas. ¿Es verdad? Pero nuestros cuerpos todavía no lo están. Y decir algo distinto es contradecir la Biblia, porque Pablo dijo en Romanos que la naturaleza está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Dijo, pero no solamente la naturaleza, también nosotros estamos gimiendo por la adopción. Es a saber la que, la redención de qué. ¿Alguien me puede ayudar? De nuestros cuerpos. Entonces nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos. ¿Qué es redimir? Regresar a la condición original. Nuestros cuerpos no están en la condición en la cual deberían de estar. ¿Usted cree que el propósito de Dios es que tuviéramos estos cuerpos pecaminosos, que se enferman, quejumbrosos y todo lo demás? Ahora, por eso dice el profeta, no, Él mismo vino para redimir a aquel hijo perdido. Aleluya. Dios no confió su plan de salvación a otro. Solamente confiaba en sí mismo. Hermano, voy a volver a repetirlo.
Dios no confió su plan de salvación a otro, pero sí confió su plan de restauración a otro. Y mal le vale que lo crea. No porque yo quiera que usted lo crea por la fuerza. Jesús dijo, Mateo 17:11, Él pudiera haber dicho, yo vendré y restauraré. Pero Él, ¿por qué Él quiso decirlo? A la verdad, Elías, según palabras de Jesús, a la verdad Elías vendrá y restaurará. ¿Qué? Ayúdeme alguien. Todas las cosas. No, Él mismo vino para redimir a aquel hijo perdido. Aleluya. Dios no confió su plan de salvación a otro, solamente confiaba en sí mismo. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y nos redimió para Él mismo. Y luego lo que Él dice, somos salvos por la sangre de Dios, no por la sangre humana. No por la sangre de ningún profeta, no por la sangre de ningún apóstol, no por la sangre de ningún juez, no por la sangre de ningún predicador, sino por la sangre de Dios. El Dios eterno habitó en un cuerpo mortal para quitar el pecado. Él llegó a ser el Cordero. ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo llegó a ser el Cordero para derramar su sangre y entrar con ella detrás del velo. Ya lo vimos en una ocasión. Dijo Pablo que Cristo por su sangre nos abrió el camino, nos puso la alfombra roja para poder llegar al trono de Dios. Mire, y aquí está donde uno tiene que balancear las cosas. El domingo antepasado leímos donde el hermano Branham dijo que la sangre de Jesucristo está cubriendo la tierra. Yo le dije, el profeta narró esa historia 13 veces. Pero un domingo antes, o creo que el domingo pasado fue cuando vimos, había dicho lo que el profeta dice también, que la novia, hablando de aquella paloma sobre la cual era rociada la sangre, ella llevaba la sangre que fue rociada fue la sangre de Jesucristo. Dijo yo, ¿y la sangre está sobre quién? Sobre la novia. ¿Me explico? Ahora. Y esa sangre, según palabras de William Branham, que está cubriendo la tierra o protegiendo al mundo, es por causa de la novia de Jesucristo. El día que la novia se vaya, la gente le gritará a las piedras que los cubran. En ¿Por qué clamas di? Predicado el 14 de julio 63, párrafo 32 del profeta. Por lo tanto, cuando una persona trata de ser algo que no es, solamente están haciendo una imitación y tarde o temprano eso lo alcanzará a usted. Sus pecados lo alcanzarán. Usted no puede cubrirlos. Hay una sola cobertura para el pecado y esa es la sangre de Jesucristo. Y ella no puede ser aplicada a menos que Dios lo haya llamado a usted desde la fundación del mundo. Mire, esta ya es otra cosa. O sea, la sangre de Jesucristo no puede ser aplicada a nosotros a menos que hayamos sido llamados el día que venimos a la iglesia por primera vez, antes de la fundación del mundo. Para eso fue derramada esa sangre, no para pisotearla o burlarse de ella y mofarse de ella y hablar mal de ella y demás. Fue con un propósito definido, correcto, no para que se jugase con ella ni para que fuese personificada al decir que los pecados están cubiertos cuando no lo están. Y ningún hombre puede lograr que sean cubiertos sus pecados si su nombre no fue colocado en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Jesús mismo dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado, tiempo pasado vendrá a mí, correcto. Así que no puede hacer
que las palabras mientan, y ellas están ahí para verdad y para corrección. Ahora, mire, ya estoy terminando. Desde hace muchos años, las denominaciones se han querido deshacer de la sangre. Aún, escuche, yo cuando leo esto digo, Señor, esto que dijo el hermano Branham hace 60 años, estaría hablando de su tiempo solamente. Aún en tiempos del profeta, las iglesias quitaron de sus himnarios los cantos relacionados con la sangre. Le voy a leer 3 citas. En la vía provista por Dios, predicado el 1 de diciembre del 53, hace 60 años. Párrafo 18. Aquí no hace mucho tiempo, cuando una de las grandes iglesias famosas, muchos de sus miembros sentados aquí esta noche, cuando conseguí un artículo del periódico donde ellos incluso querían quitar la sangre de sus himnarios. La sangre, los himnos de la sangre del himnario. Dijeron, nosotros no tenemos una religión de tajo de matadero, que queremos algo limpio, lindo y pío. Escuche. Mire, esto que dice el profeta, escúchelo por favor con atención. Pues eso allá está en igualdad de Buda. ¿Sí entendió usted lo que dijo William Branham? O sea, si usted no tiene la sangre de Jesucristo, ¿qué ha hecho del cristianismo? Una filosofía solamente. Y no soy yo. El profeta lo compara con ¿quién? Buda. ¿Quién es Buda? Un individuo que formó una religión que lleva a la gente de más a menos. No sé si les conté que ahora que fui a Sudamérica, allí en Bogotá, estaba en el aeropuerto cargando el iPad, y entonces llega un muchacho, uno inmediatamente los identifica que son hindúes por la manera, su fisonomía. Entonces el muchacho ahí con señas me dijo que si él podía conectar ahí su celular. Entonces yo le dije en inglés que adelante. Y como ellos hablan inglés, digo, oh, ¿usted habla inglés? Dije, sí. Y entonces ahí comenzamos a platicar. Y bueno, teníamos que entrar a eso. Le dije, mire joven, ¿no le parece a usted injusto? Le dije, ¿usted cree en la reencarnación? Me dijo, sí, claro que sí. Le dije, ¿pero no le parece a usted injusto que su religión lo lleve de más a menos? ¿Cómo yo, un ser humano, en esta tierra espero reencarnar en un sapo? No, y el muchacho no se ofendió. Yo le estaba hablando serio, le digo, oiga, dígame cómo. Le dije, usted debería buscar algo. No que lo lleve de más a menos, sino que lo lleve de menos a más. Le dije, y eso es lo único que el cristianismo le ofrece. ¿Cómo puede uno, hermano, hacer del cristianismo el budismo? Dígame. Esto, mire, esta no es mi teología, le estoy leyendo lo que el profeta dijo. O alguno de esos otros, escuchen. Escuchen, mire, el profeta dice, escuchen. Usted saca la sangre de allí y ya no tiene salvación. ¿Se lo repito? Y esto no es para estar en contra de alguien, este es para decir la verdad del mensaje. Usted saca la sangre de allí y no tiene salvación. Hermano, yo quisiera haber sido el autor de esas palabras, que mis palabras pueden ser puestas en duda. Pero estas son palabras de un profeta vindicado de Dios. Eso es todo. Porque la sangre solo viene, o la salvación solo viene a través de la vida. Y la vida está en el torrente de sangre. Y la sangre fue ofrecida. Y solo a través del derramamiento de la sangre está la remisión del pecado de ellos. Dice el profeta, me agrada la religión chapada a la antigua, esparcida de sangre.
Ese soy yo, porque Dios contempló allí y Él sufrió, y Él lo sufrió, y esa sangre fue derramada por nosotros y tenemos que aceptar eso. No hace mucho tiempo, aquí este es en el sermón Cristo, predicado el 21 de febrero del 55, párrafo 19. No hace mucho tiempo aquí, una denominación grande y famosa. Ellos tomaron los himnarios y dijeron: vamos a quitar de él todos los himnos que conciernan a la sangre. Nosotros no queremos una religión de tajo, de matadero. Hermano, dice el profeta, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Saque la sangre y usted no tiene nada más que un credo frío y formal. ¿Qué hace la diferencia? ¿El púlpito? ¿La Biblia? ¿Los mensajes? Muchos predicadores tenemos eso. ¿Qué hace la diferencia? La sangre. La vida está en la sangre, así es. La vida procede de la sangre y la sangre procede del sexo masculino, exactamente. En el sermón Dios cumple su palabra, predicado el 7 de abril del 57, párrafo 107. Dice: luego vino Juan Wesley, uno de los grandes guerreros de la Edad Media, y él salió y desafió a la iglesia anglicana y desafió a la iglesia católica y desafió al mundo. Y el Dios Santo dijo que la gente debería vivir santa y permanecer en su promesa de la promesa de Dios, y él trajo un milagro. ¿Qué sucedió? Una multitud mezclada comenzó con él, y cuando Wesley se fue, entonces entró la multitud mezclada. ¿Y qué han hecho? Corrompieron a la iglesia al grado que muchos de ellos ni siquiera tienen alabanzas de la sangre en sus himnarios. Esto es el profeta de Dios hablando. Ya termino. Entonces, ¿la sangre de Cristo se secó? Algunos pudieran decir que sí, a pesar de lo que dice la Biblia, y otros pudieran decir que no. Quiero decirle algo. Yo ya hablé demasiado. Ahora dejemos que un profeta de Dios hable. La resurrección de Lázaro, predicado el 13 de agosto del 50, párrafo 31. Pero el evangelio social, negando la sangre. ¿Qué cosa? El evangelio social negando la sangre, negando el poder, negando al Espíritu y todo. Pero gracias a Dios alguien lo cree. En Pródigo, predicado el 27 de agosto del 50, párrafo 13. No hace mucho tiempo, una cierta señora en nuestra ciudad había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ella venía al tabernáculo. Otra señora de la ciudad muy popular pertenecía a una clase moderna de grupo religioso que niega la sangre y la cubierta. Y dijo que éramos una secta y un grupo de santurrones debido a que creíamos en la gracia salvadora de Cristo. Si eso es lo que se requiere para ser un santurrón, entonces soy uno de ellos, porque yo creo en la sangre. Esta joven señora asistía a los bailes y fiestas, pero ella era la maestra de escuela dominical en la iglesia el domingo. La iglesia negaba la sangre de Jesucristo. Decía que no había tal cosa. El pastor decía que se secó hace 1900 años un evangelio social. Y pronto la joven señora salió con algunos jóvenes, la señora de excelente apariencia. En una experiencia personal con Dios, predicada el 24 de julio del 54, párrafo 15. Escuche, lo que necesitamos esta noche, y aquí voy a meter mi cuchara, perdóneme. Lo que necesitamos esta mañana. Él está hablando de David enfrentando a Goliat. Todos sabemos la historia. Y dice el profeta: lo que necesitamos esta noche
es a alguien con una experiencia como David, que se ponga de pie y diga que ustedes me quieren decir que el hombre se levante y les diga que los días de los milagros ya pasaron y que la sangre de Jesucristo se secó hace 1000 años y que todo lo que necesitamos hoy en día es unirnos a la iglesia. Mire lo que el profeta dice. Necesitamos a alguien con una experiencia como David. Y Dios trajo eso a través de su siervo. El último párrafo. Religión de Jezabel, 19 de marzo. Predicado el 19 de marzo del 61. Párrafo 49. Ministros graduándose del seminario. El obispo diciendo: prediquen, muchachos, lo que ustedes deseen. En cuanto a mí se refiere, la sangre de Jesucristo se secó hace 2000 años. Hace 1000 años. Perdón. Se lo voy a volver a leer. Ministros graduándose del seminario, el obispo diciendo: prediquen, muchachos, lo que ustedes deseen. En cuanto a mí se refiere, la sangre de Jesucristo se secó hace 1900 años. Al grado que la iglesia llegó a ser nada sino una organización, como una logia, que a ustedes nunca se les olvide esta tarde. Llegan a ser como una logia. El mundo se empieza a infiltrar, los ministros se empiezan a comprometer, así como lo hicieron en los días de Acab, pecaminosa, totalmente corrompida, continuamente siguió tan rápido como pudo. Padre, aquí está tu palabra, Señor. Estará en nosotros decidir, Señor. Padre, esto no es manipulando textos, Señor, ni versículos de la Biblia. Esto es, Señor Jesús, viendo tu palabra en línea, Señor. Padre, yo no puedo responder por alguien más, Señor, pero al menos permite que esta iglesia, Señor, se quede con lo que la Biblia dice y con lo que tu siervo ha traído, Señor. Esto es nuestra esencia, Señor Jesús. ¿Cómo podríamos nosotros reclamar, creer este mensaje una parte y negar la otra, Señor? Eso es lo que hace la denominación cuando es confrontada con sus doctrinas, Señor. Ellos pueden creer una parte, pero pueden creer hasta donde ellos quieren creer, Señor. Cuando se les confronta con la otra parte, lo niegan, Señor. Padre, nosotros no estamos aquí para negar ni una pizca, ni una jota, ni una tilde de tu palabra, Señor. Estamos para creerla y ayúdanos a vivirla, Señor. Porque ningún hombre, al menos que esté haciendo una falsa pretensión, puede decir: yo estoy viviendo toda la palabra. Ayúdanos a vivirla, Señor. Eso es lo que te pedimos, Padre. Permite, Dios, que esta serie de sermones que han sido hablados, Señor, que no sean en balde, Señor, sino que sean recibidos en el corazón, por bien nuestro, Señor Jesús. Padre, gracias, Dios, por tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, Señor, la cual tu palabra, Padre, siempre vendrá en su momento, Señor. Padre, y tu profeta dijo que es la palabra la que corrige el error. Por eso no existe un ministro que pretenda o quiera corregir a otro. Eso nunca ha dado resultados, Señor. Pero es tu palabra, porque solo tu palabra será aquella que corrige el error. Yo te agradezco, Señor, porque tú me has permitido terminar una serie más de tu palabra. Que ella se quede en mi corazón y que se quede en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puede lugar a nuestro hermano, mientras, sin antes, bueno, que pase nuestro hermano Ricardo, dar tu reporte. Y hoy tenemos junta